Bienvenidos a este video. Vamos a hablar sobre las guías alimentarias para la población argentina, qué son y para qué nos sirven. Las guías alimentarias son una herramienta fundamental para la aprehensión de conocimientos que contribuyan a generar de forma directa cambios en el comportamiento alimentario y nutricional de la población en general, para que esos comportamientos alimentarios puedan llegar a ser saludables y que se puedan ajustar mediante mensajes que sean directos o indirectos a la práctica diaria que tiene la población en general. A su vez, estas guías alimentarias son un insumo muy importante en lo que es la estrategia educativa nutricional que va dirigida hacia toda la población. En realidad conjugan una serie de conocimientos científicos con avances, cosas que se van renovando en lo que es la ciencia de la nutrición, sobre todo en lo que son los requerimientos nutricionales y la composición de los alimentos, para que de esta manera, junto con estrategias educativas, estos mensajes puedan ser llevados a la práctica fácilmente por la población en general para que puedan optar por un perfil más saludable en lo que es la alimentación diaria. También lo interesante de estas guías alimentarias es que sirven como insumo para la planificación de distintas actividades en diferentes esferas que manejan lo que es la educación, como por ejemplo el sector salud, donde las acciones van a estar destinadas justamente a mejorar la salud de la población. El sector de la educación, es decir, estas guías alimentarias también pueden ser implementadas en escuelas o instituciones educativas de distinta índole. También el sector de la producción, en lo que es la producción de alimentos, las pautas que dan las guías alimentarias también pueden servir para generar algunos lineamientos. En la industria, en el comercio también se puede aplicar, por ejemplo, en establecimientos gastronómicos y también en todos los que trabajen en general en lo que es la temática de la alimentación. Tener en cuenta que las guías alimentarias son para la población argentina, por ende son de carácter nacional, es decir, estas guías que vamos a ver son de aplicación en el territorio argentino y están basadas justamente en los hábitos y las costumbres que tiene esta población en particular. Por lo tanto, muchas de las recomendaciones quizás no son adecuadas para otros territorios geográficos que no sean la población argentina, ya que fueron elaboradas de alguna manera teniendo en cuenta lo que es la situación alimentaria, nutricional, epidemiológica justamente de este país. Es decir, estudiando cuál es la situación actual que hay en el país, se elaboraron estas recomendaciones. Las guías en general traducen las metas nutricionales que están establecidas para la población en mensajes que sean prácticos, es decir, mensajes que se puedan llegar a cumplir tanto en los usuarios de estas guías, que pueden llegar a ser multiplicadores, como en los destinatarios, es decir, toda la población argentina. Están redactados en general de una manera simple, un lenguaje coloquial que cualquiera pueda comprender y proporcionan herramientas para que se puedan conjugar lo que son las costumbres locales, es decir, las costumbres que ya de por sí están establecidas en la población, con un estilo de vida que sea más saludable. Es decir, además, en los mensajes se tiene en cuenta las costumbres que ya tiene la población y a esto se le corrige de manera de que esa misma costumbre pueda con el tiempo ser un hábito más saludable. A su vez, estas guías funcionan como estímulo en lo que es la educación alimentaria y nutricional para la prevención de enfermedades que justamente estén relacionadas con la nutrición. De esas enfermedades se pueden distinguir tanto las que son por déficit, como por ejemplo la anemia, por déficit de hierro, o algunas hipovitaminosis, es decir, el bajo consumo de vitaminas que puede traer aparejada alguna enfermedad por déficit, pero también tiene en cuenta factores de prevención en enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo las vasculares, que va a incluir las cardiovasculares y las renales, también la diabetes, el cáncer y las enfermedades que son respiratorias, es decir, que van destinadas a la prevención de un amplio grupo de patologías y no solo las que son quizás relacionadas con el exceso alimentario, sino también a las que son por el déficit o quizás que hay un exceso alimentario pero que es de determinados grupos de alimentos y la alimentación no es variada.
En cuanto al grupo de las enfermedades crónicas no transmisibles, se hace un especial hincapié en lo que es la pauta alimentaria, ya que en el último tiempo se pudo ver que en el territorio argentino estas enfermedades generan una gran parte de la morbimortalidad que tenemos en el país, entonces se encuentran las guías alimentarias íntimamente relacionadas con la prevención de este tipo de enfermedades, entendiendo que modificar los hábitos alimentarios puede ayudar a disminuir las cifras de morbimortalidad que causan las enfermedades crónicas no transmisibles. En general, hace mucho tiempo atrás, uno de los problemas nutricionales prioritarios en la Argentina era la desnutrición. Hoy se sabe que la incidencia de desnutrición en el territorio argentino fue mejorando, es decir, fueron bajando las cifras de desnutrición en el país y lo que fue aumentando en general es el problema de las enfermedades crónicas no transmisibles, que hoy por hoy a nivel mundial ocupan la agenda de todas las políticas de todos los países. Es decir, que hoy la preocupación tiene más que ver con este tipo de enfermedades. Tengamos en cuenta que las enfermedades crónicas no transmisibles causan en el mundo 36 millones de muertes. Por lo tanto, es un tema a tratar a nivel salud pública. La población objetivo de estas guías alimentarias, digamos, a quiénes van dirigidas o quiénes pueden aplicarlas, es en general la población mayor de 2 años. Sabemos que cuando son menores de 2 años existen otras guías, que son las guías alimentarias para la población infantil, y por lo tanto de allí en adelante se pueden utilizar las pautas que se establecen en estas guías, teniendo en cuenta que siempre la población destinataria va a ser la persona que habite el suelo argentino. Se priorizó también como unidad de consumo, es decir, cuando veamos cuáles son las recomendaciones, van a ir destinadas en general a la mujer adulta, teniendo en cuenta que se elaboraron pensando en la mujer como jefa de hogar o como quien compra los alimentos o quien realiza las preparaciones en la mayoría de los hogares argentinos. Uno de los roles fundamentales que se remarca mucho en las guías alimentarias para la población argentina es el rol del facilitador o multiplicador, que es la persona que puede llegar desde su lugar de trabajo, desde su sector laboral, a multiplicar estos conocimientos y llevarlos a la población, es decir, extender el mensaje hacia toda la población en general. Se destacan entonces sectores que son puntuales y que tienen que ver con la multiplicación del conocimiento que se da en las guías alimentarias. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que es el sector salud, donde están los nutricionistas, los enfermeros, los médicos, trabajadores sociales, educadores en salud, promotores de salud. En general, cualquiera de esas personas puede transmitir a la población con la que tenga contacto los mensajes de las guías alimentarias. Otro sector que está involucrado es el de desarrollo social, entendiendo que también una buena alimentación, una alimentación sana, hace especial hincapié en el desarrollo social. Entonces acá tenemos personas involucradas como trabajadores sociales, médicos, sociólogos, antropólogos, que también tienen una función muy importante en lo que es el componente cultural de la alimentación al transmitir estos mensajes. Luego, otro sector que es muy interesante para trabajar con guías alimentarias es el sector de la educación, es decir, profesores, maestros, directores de establecimientos educativos pueden funcionar como multiplicadores o facilitadores de la información que se brinda en las guías alimentarias. Y bueno, y por último, pero no menos importante, el sector de los alimentos. Justamente es muy importante que toda persona que trabaje vinculada a la elaboración de los alimentos, por ejemplo, pueda multiplicar los mensajes de las guías alimentarias. Entonces, en este sector vamos a destacar a lo que es todo profesional gastronómico, ingenieros en alimentos, pero también, por ejemplo, agrónomos, farmacéuticos, técnicos agrícolas que se encargan quizás de lo que es la elaboración de la materia prima, también personal de las oficinas de defensa al consumidor, todo este tipo de personas que trabajan vinculadas a algún área de los alimentos pueden funcionar como facilitadores o multiplicadores. Bueno, anteriormente dijimos que las guías alimentarias estaban basadas
en este caso para la población argentina, justamente en lo que es la situación nutricional en este país. Por lo tanto, podríamos decir que Argentina transitó por distintos estadios en lo que es la problemática nutricional. En los 80 las acciones estaban destinadas a combatir en general lo que es la desnutrición. Cuando esas tasas fueron mejorando, en los 90 aproximadamente se empezó a combatir un poco más lo que es la desnutrición oculta, que es puntualmente la carencia de algunas vitaminas o minerales, que no significa que haya una carencia en el peso, es decir, personas que estaban con un peso normal, pero que podían tener algún déficit nutricional puntual de alguna vitamina o mineral. Sobre todo la que más estudiada fue la anemia por déficit de hierro, donde fueron casi todos los esfuerzos de lo que es en general la salud pública. Pero en los últimos años las preocupaciones a nivel público fueron cambiando porque en general a nivel mundial se presenta la problemática de las enfermedades crónicas no transmisibles que están muy vinculadas a la epidemia de sobrepeso y obesidad que en general enfrenta tanto el país como el mundo y que tiene que ver muy relacionado con lo que son los hábitos alimentarios. Tampoco se descartan diferencias de edad, es decir, se pudo ver, por lo menos en la Argentina, que estamos en segundo nivel en lo que refiere a sobrepeso y obesidad infantil en comparación con otros países de Latinoamérica. Por lo tanto, hoy por hoy las acciones de salud pública van destinadas a combatir puntualmente este tipo de problemas. En general, a nivel país se puede decir que existen o coexisten deficiencias nutricionales, es decir, que falta algún tipo de nutriente, con excesos en el consumo de energía. Es decir, que hoy por hoy lo que puede pasar es que podemos encontrar una persona que tiene sobrepeso o obesidad, pero esto no significa que esté bien nutrida, es decir, esa misma persona con sobrepeso y obesidad puede llegar a tener algún déficit, por ejemplo, de hierro o de calcio. Esto en general se asocia en lo que son las poblaciones quizás más pobres con crisis recurrentes de seguridad alimentaria, es decir, está muy relacionado muchas veces con el nivel adquisitivo que tiene la población. A su vez se relaciona con el acceso irregular y heterogéneo que hay a la oferta alimentaria, factores culturales que hacen que quizás algunas personas elijan alimentos que son menos saludables y esto no tenga que ver quizás con el precio, lo que lleva en general a la mayoría de la población a tener una alimentación que es monótona, es decir, elegir la mayoría del tiempo el mismo tipo de alimentos, que hace que tengan un exceso en el consumo de determinado tipo de nutrientes, pero que al no consumir otro tipo de alimentos, falten los nutrientes que esos alimentos nos aportan. Así lo que vemos es en el tiempo una tendencia que es creciente y que constituye el problema nutricional que hay en la actualidad, y es que aproximadamente la tercera parte de los niños y la mitad de los adultos tienen problemas de exceso de peso. En general, en la dieta de la población argentina, que se estudió mediante distintas encuestas que se aplican a nivel poblacional, se pueden identificar algunos patrones de consumo, es decir, en general se puede decir que hay un bajo consumo de alimentos de buena calidad nutricional, que se define según la densidad de nutrientes, es decir, la cantidad de nutrientes, tanto vitaminas como minerales, como algunos otros nutrientes esenciales como los aminoácidos y ácidos grasos, que están presentes en algunos alimentos. Y por otro lado, hay una alta ingesta de productos que en general lo que mayormente aportan son calorías, es decir, que tienen una alta densidad energética por la cantidad de gramos, es decir, en muy poco peso aportan muy alta cantidad de calorías. En general, podríamos decir entonces que tanto la cantidad y la frecuencia del consumo de estos alimentos va condicionando con el tiempo la situación del peso o de la salud de la persona. Podríamos decir que hay un exceso en lo que es calorías, grasas totales, grasas saturadas, sodio y azúcares, que se presentan generalmente en alimentos que están muy industrializados.
Bueno, por todo esto, por todo este perfil nutricional que hay en la población, en lo que refiere al consumo, podríamos decir que los nutrientes críticos, según las evidencias de estas encuestas alimentarias que se van haciendo, son puntualmente el hierro, el calcio, la vitamina A, la vitamina C, la fibra, los ácidos grasos y puntualmente el omega 3, que son los que se encuentran en alimentos que son muy poco consumidos por la población, como por ejemplo las frutas y las verduras y también el pescado. Entonces, si nosotros comparamos el hábito de consumo que tiene la población y los nutrientes que son deficitarios, concuerdan muy bien, digamos, en lo que es la situación epidemiológica actual. Por otro lado, entonces tenemos que al consumirse productos que son ultraprocesados y que tienen gran nivel de refinamiento, el exceso en el consumo está puesto quizás en los nutrientes que están relacionados con el desarrollo de las enfermedades crónicas, como por ejemplo las grasas saturadas, el sodio, los azúcares y en general el total de calorías que consume la población. El consumo de estos alimentos, entonces, que son poco saludables o que tienen un perfil nutricional que no es el deseable, ocupa la gran proporción de la dieta de la mayoría de los argentinos y la causa no está solo vinculada a factores económicos o de acceso, sino que también tiene que ver en muchos casos con la publicidad o el marketing que se le hace a estos tipos de productos que son ultraprocesados que quizás los productos naturales no tienen. Bueno, y eso fue todo sobre las guías alimentarias en general a modo de introducción. Nos vemos en el próximo video.